Muy bien, gente. El día de hoy vamos a explicar la segunda etapa de electroquímica, así que empezaremos con los conceptos básicos de pura teoría sobre lo que se ha visto en clase, para que podamos contestar la teoría, obviamente. Empecemos definiendo que la etapa 2 es de cinética electroquímica. Comprendemos también que la corriente expresada con la letra I son los amperios, y que es un flujo de cargas y electrones que fluyen en un sistema electroquímico. Como segundo concepto fundamental, tenemos el potencial, que se describe con la letra E, y está en la unidad de voltios, que constituye la fuerza de empuje de una reacción electroquímica. Ahora bien, también para cuestiones de cálculos posteriores vamos a usar el concepto de carga, el cual es simplemente definido por la letra Q y en unidades está en amperios por segundo. También recordemos de manera básica que una reacción de oxidación es en la que el metal en estado sólido con carga cero pasa a tener una carga, ¿ok? Y pierde un electrón. Y la ecuación de reducción es donde tenemos un metal con una carga positiva, en este caso le agregamos un electrón y pasa a cero. ¿Por qué? Porque se reduce su número de oxidación. A veces se puede confundir el concepto, pero aquí reducimos el más 1 a 0. Entonces le está reduciendo una unidad y por eso se dice reducción. Ok, la corriente es un parámetro cinético, hay que entender eso. Y puede ser que tengamos una corriente muy alta, una corriente media o una corriente baja. Así se vería un diagrama de corriente en función del tiempo. Y para poder también entender lo que vienen siendo los temas de la clase, vamos a ver las curvas de polarización. Estas que tengo a mi izquierda, su derecha. Donde tenemos que esta curva negra es una curva que está descrita por la ecuación de Nernst, sobre todo en este punto. Este equilibrio, donde el potencial es el estándar, se usa la ecuación de Nernst para conocerlo. Solamente para que lo sepan y lo tengan en cuenta. La unidad de todo esto, de la intensidad de corriente, pues obviamente es amperio o miliamperio, etc. Amperio, miliamperio, microamperio, nanoamperio. E igual para el potencial. Puede ser volt, milivolt, puede ser microvolt o puede ser nanovolt. X, la unidad que tenga, pero mientras sea potencial contra amperio. Y, por ejemplo, si yo les doy una ecuación de cobre 2 más 2 electrones, produciéndose un cobre en estado sólido, con donde su potencial estándar es de 0.34, el punto en el cual esta curva de polarización va a intersectarse en el potencial es el famoso potencial estándar. Este punto, este punto, este punto, este punto. Y la ecuación de Nernst describe un equilibrio. Es el que se mide en el multímetro. Es lo que medimos nosotros en el laboratorio, ¿ok? Ahora bien, ¿esto cómo lo podemos obtener? Esta curva la podemos obtener usando un equipo llamado potenciostato galvanostato, el cual nos permite modificar corriente y potencial. Para usarlo necesitamos que esté formado de 3 electrodos. Es una celda simple, donde tenemos electrodo de trabajo y electrodo de referencia conectados en paralelo y su contraelectrodo. El electrodo de trabajo, en este caso es representado con la letra W del inglés work, es el que controlamos. Con este cambiamos el potencial o la corriente. Y el electrodo de referencia pues es un electrodo de Coulomb. Y el contraelectrodo pues lo usamos para que los electrones transferidos en este suceso solo vayan hacia él y no al electrodo de referencia. Porque recordemos que si ingresa un electrón a nuestro electrodo de referencia, el equilibrio que existe en este caso en el de Coulomb en el mercurio y el cloruro de mercurio se verá afectado. Por lo tanto, comenzará a fomentarse una reacción que ya no estará en el equilibrio, o sea, se va a empezar a desplazar de este punto y nos va a empezar a dar valores no aptos, no confiables, porque ya va a estar formándose ya sea el cloruro de mercurio o el mercurio elemental. Y esto ya no es un electrodo de referencia, ya sería una celda más normal y común y corriente. Entonces, también hay que entender que aquí no hay ánodo o cátodo. Esto va a depender del potencial que se aplique.
funciona como uno o funciona como el otro. Si aplico un potencial negativo o se aplicó un potencial positivo. Ahora bien, comprendamos un poco la curva de polarización. Como cada plano cartesiano, la parte superior y la parte hacia la derecha siempre van a ser las positivas. En cambio, la parte inferior y la parte izquierda siempre serán los negativos. La pregunta que siempre nos está ahorita haciendo como que mucho ruido en clase es, ¿qué pasaría si comenzamos a alterar este equilibrio? Esta ecuación de Nernst, ¿qué pasa si la comenzamos a alterar? Pues bueno, así como quien tenga sobrepeso, va a tener un sobrepotencial, ya sea un sobrepotencial hacia la derecha o un sobrepotencial hacia la izquierda. Si yo aplico un potencial de 0.2, no, yo aplico un potencial de 0.2, yo aplico un potencial de 0, vamos a decir que este punto que está aquí lo voy a mover hasta este punto. Un potencial aplicado de 0 volts. Y si ya conocemos que en la ecuación de Nernst nuestro potencial estándar es de 0.34, vamos a calcular el sobrepotencial haciéndolo de la siguiente manera, donde este sobrepotencial es igual que el potencial 2 menos el potencial en el equilibrio. Y el potencial en equilibrio, en este caso, es de 0.34. Y si yo le aplico un potencial de 0, va a quedar lo siguiente. Sobrepotencial va a ser igual a 0 menos 0.34 volts. Esto es igual a menos 0.34 volts. Mi potencial ahora es ese. Mi sobrepotencial es ese. ¿Ok? Entonces, ahora la curva, si lo seguimos proyectando, va a tener esta forma. Va a tener la forma de... como que se va a ir para acá y luego se va otra vez para acá, ¿verdad? X. La corriente en este caso ahora va a ser negativa. Porque si yo moví este punto, vamos a ver en qué punto de la curva negra está la curva de polarización. Ahora va a coincidir el potencial. Si yo tengo mi potencial aquí en 0, mi corriente también va a ser negativa. Corriente negativa. Y mi potencial lo tenemos en 0. En cambio, ¿qué sucede ahora? Si yo aplico un potencial de, ¿qué podemos decir? De 2. Si yo ahora aplico un potencial de, no, de 2 no. No, sí, de 2 sí, vamos a aplicar un potencial de 2. Vamos a decir que tenemos un potencial de 2 menos 0.34. Esto es igual a 1.66 volts. Ahora mi potencial, en vez de estar en esta parte del punto, se va a desplazar hacia la derecha. Y cuando yo llegue a 1.66, mi nueva corriente va a estar acá arriba. Ahora voy a tener una corriente positiva. Y esa es la manera en la que vamos a poder entender las curvas de polarización. Entonces, una pregunta capciosa. ¿Cuál es tu potencial de energía abierto? Respóndanla. Y se lo va a poner en la descripción.